Tu cerebro no es perezoso, está programado para evitar el esfuerzo, y por eso la procrastinación se cuela en tu vida como una sombra silenciosa que te sigue a cada paso. ¿Te ha pasado que sabes que deberías empezar un proyecto, pero de repente te encuentras revisando el móvil una y otra vez, como si el tiempo se escapara entre los dedos? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido esa lucha interna. Quiero leer tus experiencias. Imagina que cada vez que te sientas frente a una tarea importante, tu mente despliega una serie de mecanismos que, sin que te des cuenta, te empujan a postergar. La neurociencia ha descubierto que el cerebro evalúa el esfuerzo como un costo que debe minimizarse, y cuando percibe que la inversión supera la recompensa inmediata, activa una respuesta de ahorro energético. Esa respuesta se traduce en la famosa sensación de «no tengo ganas» o «lo que hago ahora es más fácil». En el centro de este proceso está la dopamina, el neurotransmisor que a menudo se confunde con el placer, pero que en realidad es el motor de la motivación. Cuando una actividad promete una recompensa clara y rápida, la dopamina se dispara y nos impulsa a actuar. En cambio, cuando la tarea parece lejana o costosa, la liberación de dopamina disminuye, y el cerebro interpreta esa señal como una señal de alerta para evitar el esfuerzo. Es como si tu mente estuviera programada para buscar el camino de menor resistencia, y la procrastinación se convierta en la ruta predeterminada. Junto a la dopamina, la corteza prefrontal juega un papel crucial. Esta zona del cerebro actúa como el director de orquesta de la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos. Cuando estás descansado y sin presiones, la corteza prefrontal está plenamente activa, permitiéndote organizar tus ideas y ejecutar planes a largo plazo. Pero bajo estrés, cansancio o cuando la carga emocional es alta, esa región se apaga parcialmente, dejando al cerebro reptiliano, la parte más primitiva, al mando. Ese cerebro primate busca gratificaciones inmediatas y evita cualquier cosa que perciba como una amenaza al equilibrio interno, lo que explica por qué la procrastinación florece en momentos de alta presión. Ahora bien, ¿existe una forma de engañar a este sistema y forzar al cerebro a actuar? La respuesta está en la regla de los 5 minutos, un hábito sencillo que aprovecha la arquitectura de nuestro cerebro para romper el ciclo de la postergación. La idea es muy simple. Cuando te enfrentes a una tarea que te cuesta iniciar, comprométete a trabajar en ella solo durante 5 minutos. Ese breve lapso es suficiente para que la corteza prefrontal reciba la señal de que el esfuerzo es manejable, y la dopamina comienza a liberarse al percibir el progreso, por pequeño que sea. Al pasar esos primeros 5 minutos, la resistencia mental disminuye notablemente. El cerebro ya no percibe la tarea como una montaña insuperable, sino como una serie de pasos manejables. En ese momento, la mayoría de las personas descubren que pueden seguir trabajando mucho más tiempo sin sentir la presión de la procrastinación. Es como abrir una puerta que estaba cerrada con llave. Una vez que la llave gira, la puerta se abre y el flujo de energía mental continúa. Este método no solo funciona por la cuestión del tiempo limitado, sino también porque activa la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones sinápticas. Cada vez que repites el hábito de los 5 minutos, refuerzas una ruta neuronal que asocia la acción con una recompensa positiva. Con el tiempo, esas rutas se vuelven más fuertes, y el cerebro empieza a anticipar la satisfacción de completar la tarea, en lugar de temer el esfuerzo. La neuroplasticidad es la razón por la que los cambios de hábito pueden ser duraderos. Cuando practicas consistentemente el pequeño compromiso de 5 minutos, tu cerebro reescribe sus patrones de respuesta al esfuerzo. La dopamina ya no se reserva solo para actividades de ocio, sino que también se libera al iniciar trabajos que antes evitabas. La corteza prefrontal, al recibir esa señal de éxito, se vuelve más eficiente en la planificación y en la regulación de impulsos, creando un círculo virtuoso que reduce la tendencia a postergar. Para que este proceso sea aún más efectivo, es útil combinar la regla de los 5 minutos con algunos trucos adicionales. Primero, define claramente cuál será la actividad durante esos minutos. La ambigüedad genera incertidumbre y aumenta la resistencia.
Segundo, elimina las distracciones antes de iniciar, apagando notificaciones y creando un entorno propicio para la concentración. Tercero, celebra el pequeño logro al terminar los 5 minutos, ya sea con una pausa breve o con una respiración profunda, reforzando la señal de recompensa. Si este punto te está resonando, dale like. Me ayudaría mucho saber que el contenido está conectando contigo. A medida que vayas incorporando este hábito, notarás que la procrastinación pierde fuerza. No se trata de una solución mágica que elimina por completo la tendencia a posponer, sino de una herramienta práctica que reprograma la forma en que tu cerebro evalúa el esfuerzo. Con el tiempo, la regla de los 5 minutos se convierte en una especie de interruptor mental que te permite pasar de la inercia a la acción con una mínima fricción. Recuerda que la clave está en la constancia. Cada día que practiques el compromiso de 5 minutos, estarás fortaleciendo las vías neuronales que favorecen la motivación y la disciplina. La neurociencia nos muestra que el cerebro es maleable y que pequeños ajustes modestos pueden generar grandes cambios en nuestro comportamiento. En la siguiente parte del video, profundizaremos en cómo estructurar tus sesiones de 5 minutos, cómo medir tu progreso y cómo adaptar el hábito a diferentes tipos de tareas, desde estudiar para un examen hasta iniciar un proyecto creativo. También exploraremos casos reales de personas que han transformado su productividad aplicando este método, y veremos los resultados que han obtenido en sus vidas. Si quieres seguir aprendiendo este tipo de trucos que combinan ciencia y práctica, suscríbete y activa la campana, así no te pierdes los próximos episodios donde desglosaremos más estrategias para entrenar tu cerebro y alcanzar tus metas. Ahora vamos a entrar en detalle sobre cómo estructurar esas sesiones de 5 minutos de forma que realmente activen la corteza prefrontal y disparen la liberación de dopamina sin que el cerebro perciba el esfuerzo como una amenaza. Lo primero es definir con precisión la microtarea que vas a abordar. En lugar de decir, voy a estudiar, especifica, voy a leer la primera página del capítulo y subrayar los conceptos clave. Esa claridad elimina la ambigüedad que suele generar incertidumbre y, por ende, resistencia. Cuando el cerebro recibe una instrucción concreta, la señal de recompensa se vuelve más predecible y la motivación aumenta. El segundo paso es crear un entorno libre de distracciones. Apaga las notificaciones del móvil, cierra las pestañas del navegador que no estén relacionadas con la tarea y, si es posible, utiliza auriculares con ruido blanco o música instrumental que favorezca la concentración. La investigación muestra que cada interrupción genera un pico de cortisol que activa el sistema de alerta y, a la vez, reduce la actividad de la corteza prefrontal. Al minimizar esas interrupciones, mantienes la zona de trabajo en modo alto rendimiento durante esos minutos críticos. El tercer elemento es la señal de cierre. Al terminar los 5 minutos, celebra el pequeño logro. Puedes hacerlo con una respiración profunda, un breve estiramiento o simplemente anotando en una hoja que completaste la sesión. Esa acción refuerza la vía dopaminérgica y consolida la asociación entre esfuerzo y recompensa. Con el tiempo, el cerebro empieza a anticipar esa sensación positiva y la resistencia inicial disminuye de forma natural. Si este punto te está resonando, déjame un comentario y cuéntame cuál es la primera microtarea que vas a probar. Me encantaría leer tus experiencias y, quién sabe, tal vez tu historia inspire a otros que están luchando con la procrastinación. A medida que vayas incorporando este hábito, notarás que la procrastinación pierde fuerza. No se trata de una solución mágica que elimina por completo la tendencia a posponer, sino de una herramienta práctica que reprograma la forma en que tu cerebro evalúa el esfuerzo. Con el tiempo, la regla de los 5 minutos se convierte en una especie de interruptor mental que te permite pasar de la inercia a la acción con una mínima fricción. Recuerda que la clave está en la constancia. Cada día que practiques el compromiso de 5 minutos, estarás fortaleciendo las vías neuronales que favorecen la motivación y la disciplina. La neurociencia nos muestra que el cerebro es maleable y que pequeños ajustes modestos pueden generar grandes cambios en nuestro comportamiento. Cuando repites la acción de forma regular,
Los circuitos de recompensa se vuelven más eficientes y la corteza prefrontal gana en capacidad de planificación y autocontrol. Ahora, hablemos de cómo medir tu progreso de manera objetiva sin caer en la trampa de la autoexigencia excesiva. Una forma sencilla es llevar un registro visual, como una tabla de colores donde cada día que completes la sesión de 5 minutos, marques una casilla verde. Ver esa cadena de verdes crecer día a día genera un impulso psicológico llamado efecto de la cadena, que a su vez refuerza la dopamina por la sensación de continuidad. Otra opción es usar una aplicación de seguimiento de hábitos que te envíe recordatorios y te muestre estadísticas semanales. Lo importante es que el registro sea lo suficientemente simple para no convertirse en una carga adicional. Además, es útil establecer metas de capa. Por ejemplo, después de una semana de sesiones consistentes, puedes ampliar la duración a 10 minutos o combinar 2 microtareas en una sola sesión. Esa progresión gradual permite que la corteza prefrontal se adapte sin sobrecargarse y que el sistema de recompensa siga percibiendo el esfuerzo como algo manejable. La neuroplasticidad responde mejor a incrementos graduales que a cambios bruscos, porque el cerebro necesita tiempo para crear nuevas sinapsis y reforzar las existentes. Pasemos ahora a la adaptación del hábito a diferentes tipos de tareas. En el caso del estudio, la regla de los 5 minutos funciona particularmente bien para la fase de lectura inicial o para la elaboración de resúmenes breves. Si estás preparando un examen, puedes dividir el temario en bloques de 5 minutos y enfocarte en un concepto a la vez, lo que reduce la sensación de sobrecarga. Para proyectos creativos, como escribir un artículo o diseñar una pieza, la técnica ayuda a superar la llamada página en blanco. Al comprometerte a escribir una sola frase o dibujar un boceto rápido, el cerebro deja de percibir la tarea como una montaña y la ve como una serie de pequeños escalones. En el ámbito laboral, la regla de los 5 minutos es ideal para iniciar tareas que suelen postergarse, como responder correos electrónicos importantes o preparar una presentación. Al abrir el programa de correo y dedicar solo 5 minutos a redactar la respuesta inicial, eliminas la barrera mental que suele bloquear el inicio. Lo mismo ocurre con la planificación de reuniones. En lugar de temer a la agenda completa, escribe los 3 puntos clave en 5 minutos y verás cómo la claridad mental fluye. Para aquellos que buscan mejorar su salud física, la técnica también se adapta. Puedes usar los 5 minutos para hacer una serie de estiramientos, una caminata corta o una serie de ejercicios de respiración. Al asociar el esfuerzo físico con una ventana de tiempo limitada, el cerebro percibe la actividad como menos amenazante y la dopamina se libera al completar la sesión, lo que aumenta la probabilidad de repetirla. Ahora, exploremos algunos casos reales de personas que han transformado su productividad aplicando este método. María, una estudiante de ingeniería, solía pasar horas frente al libro sin avanzar realmente. Después de implementar la regla de los 5 minutos, empezó a dividir sus sesiones de estudio en bloques de 5 minutos, enfocándose en un concepto a la vez. En una semana, notó que su nivel de concentración había mejorado y que la ansiedad previa a los exámenes disminuía notablemente. Al cabo de un mes, sus calificaciones subieron y, lo más importante, su relación con el estudio cambió. Dejó de verlo como una obligación y lo empezó a percibir como una serie de pequeños retos alcanzables. Otro ejemplo es el de Carlos, un diseñador gráfico freelance que se encontraba atrapado en la procrastinación cada vez que tenía que presentar una propuesta a un cliente. Decidió aplicar la regla de los 5 minutos para la fase de bocetado inicial. Cada mañana dedicaba 5 minutos a dibujar la primera idea sin juzgarla. Esa práctica le permitió romper la barrera del perfeccionismo. Y, con el tiempo, sus propuestas se volvieron más fluidas y creativas. Además, la sensación de haber completado una microtarea le dio la confianza necesaria para seguir trabajando en la pieza completa. En el caso de Laura, una emprendedora que gestionaba su propio negocio en línea, la mayor dificultad era responder a los correos de clientes y organizar su agenda. Implementó la técnica de 5 minutos para la revisión de la bandeja de entrada, estableciendo un temporizador y respondiendo solo los mensajes más urgentes. Al final del día,
había reducido su tiempo de gestión de correos en un 30% y había liberado espacio mental para enfocarse en la estrategia de crecimiento. Su experiencia demuestra cómo una pequeña reconfiguración del tiempo puede generar un impacto significativo en la eficiencia operativa. Estos testimonios ilustran cómo la regla de los 5 minutos no solo es una herramienta de gestión del tiempo, sino también un catalizador de cambios neurobiológicos. Cada vez que completamos una microtarea, el cerebro libera una pequeña dosis de dopamina que refuerza la conexión entre esfuerzo y recompensa. Con la práctica constante, esas conexiones se vuelven más fuertes y la corteza prefrontal gana en capacidad de autorregulación. En otras palabras, entrenamos al cerebro para que vea el esfuerzo como algo gratificante y no como una amenaza. Para maximizar los beneficios, es fundamental combinar la regla de los 5 minutos con otras estrategias de neurociencia. Una de ellas es la visualización positiva. Antes de iniciar la sesión, dedica unos segundos a imaginarte completando la microtarea con éxito y sintiendo la satisfacción que eso genera. Esa visualización activa áreas del cerebro relacionadas con la motivación y prepara la corteza prefrontal para la acción. Otra técnica es la respiración diafragmática, que ayuda a reducir la respuesta de estrés y a mantener la claridad mental durante la tarea. Inhala profundamente por la nariz, llena el abdomen y exhala lentamente por la boca. Repite este ciclo 3 veces y notarás cómo la sensación de presión disminuye. También es útil practicar la regla del 2 por qué. Cuando sientas resistencia, pregúntate por qué no quieres iniciar la tarea y, a continuación, vuelve a preguntar por qué esa razón te está deteniendo. Repite el proceso 2 veces más. Este ejercicio de introspección ayuda a desmantelar creencias limitantes y a identificar la verdadera causa de la procrastinación, que a menudo es el miedo al fracaso o la sobrecarga percibida. Al reconocer esos patrones, puedes abordarlos directamente y reducir su impacto en la toma de decisiones. Ahora, hablemos de cómo adaptar el hábito a diferentes momentos del día. Algunas personas encuentran que la mañana es el mejor momento para activar la regla de los 5 minutos, cuando la energía mental está fresca y la corteza prefrontal funciona a pleno rendimiento. Otros prefieren la tarde, después de haber completado las tareas más exigentes, para mantener la motivación y evitar la caída de energía. La clave está en observar tu propio ritmo circadiano y experimentar con distintos horarios hasta descubrir cuál te brinda la mayor fluidez. No hay una respuesta única. Lo importante es que el hábito se ajuste a tu vida y no al revés. En cuanto a la duración, aunque la regla original se basa en 5 minutos, puedes ajustarla según la complejidad de la tarea. Si la actividad requiere más tiempo para entrar en estado de flujo, extiende la sesión a 10 minutos, pero mantén la mentalidad de solo un pequeño bloque. La idea es evitar la sobrecarga mental que suele generar la procrastinación. Recuerda que la neuroplasticidad responde mejor a la repetición constante que a la intensidad esporádica. Por lo tanto, es preferible hacer varios bloques cortos a lo largo del día que intentar una larga sesión que termine en agotamiento. Para consolidar el hábito a largo plazo, es útil crear un ritual de inicio. Por ejemplo, puedes colocar una taza de té o café al lado de tu espacio de trabajo, encender una vela aromática o reproducir una pista musical específica. Ese estímulo sensorial actúa como una señal de preparación para el cerebro, indicando que es momento de entrar en modo productivo. Con el tiempo, el cerebro asocia ese estímulo con la liberación de dopamina y la activación de la corteza prefrontal, lo que facilita la transición de la inercia a la acción. Otro aspecto importante es la autocompasión. Cuando falles en completar una sesión, no te castigues. La investigación muestra que la autocrítica excesiva activa el sistema de estrés y reduce la motivación. En su lugar, reconoce el desliz, reflexiona brevemente sobre la causa y vuelve a intentarlo al día siguiente. La mentalidad de crecimiento, que ve los errores como oportunidades de aprendizaje, fortalece la resiliencia neuronal y mantiene la dopamina en niveles saludables. Si te ha parecido útil esta información, déjame un comentario con la estrategia que más te ha llamado la atención. Me encantaría saber cómo la vas a aplicar en tu vida diaria
y qué resultados esperas obtener. Además, si tienes alguna pregunta sobre cómo adaptar el método a una situación específica, escríbela aquí y la responderé en próximos videos. Para cerrar, quiero recordarte que la procrastinación no es un defecto de carácter, sino una respuesta evolutiva del cerebro que busca conservar energía. La buena noticia es que, con conocimientos de neurociencia y pequeños ajustes en la forma en que estructuramos nuestras tareas, podemos reprogramar esas respuestas y crear un camino más fluido hacia la acción. La regla de los 5 minutos es una herramienta sencilla pero poderosa, que, al ser practicada de forma constante, remodela las conexiones neuronales, aumenta la motivación y reduce la resistencia al esfuerzo. Te invito a que, a partir de hoy, elijas una tarea que hayas estado posponiendo y la dividas en micropasos de 5 minutos. Configura tu entorno, elimina las distracciones, establece tu señal de cierre y celebra cada pequeño logro. Observa cómo, con cada sesión, la sensación de bloqueo disminuye y la confianza crece. Con el tiempo, ese hábito se convertirá en una segunda naturaleza, y la procrastinación perderá su dominio sobre tu vida. Si te ha gustado este video, pulsa el botón de me gusta. Eso me ayuda a saber que el contenido está resonando contigo y me motiva a seguir creando material basado en la ciencia. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios, donde seguiremos explorando estrategias respaldadas por la neurociencia para mejorar tu productividad, bienestar y calidad de vida. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video.